En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Desde mediados del siglo XIX y al calor de las revoluciones industriales, las diferentes potencias de la vieja Europa se aprestaron a organizar grandes exposiciones en las que mostrar sus avances tecnológicos y científicos, tratando de mostrar que estaban a la vanguardia de los avances del momento. En ese ambiente en el que se daba propaganda del progreso, la burguesía zaragozana y aragonesa se prepararon para sacar músculo a nivel nacional, organizando así 3 grandes exposiciones en apenas 40 años en una Zaragoza que comenzaba a convertirse en un centro industrial de importancia en España. ¿Cómo fueron las Expos de Zaragoza? Soy Sergio Martínez, en la técnica está Joel Belda y te doy la bienvenida a este viaje por la historia de Aragón en Aragón Radio. You can see me rise, it gets better all the time. Draw the battle line, watch us do it right. Watch us do it right. We don't want that thing. We do it for the love of the pain. It's yet to come, yeah, the rain is yet to come, yeah, the rain. Your voice out loud. Tras haber estado bien sumergidos en la Edad Media en los últimos programas, de hecho he perdido la cuenta, creo que nos hemos estado en la Edad Media unos 4 o 5 episodios seguidos, pues volvemos a cambiar de tercio para ir un poquito más cerca en el tiempo y regresar a la Edad Contemporánea. Y lo hacemos en esta ocasión para conocer el desarrollo y la gran influencia urbanística que tuvieron en Zaragoza las 3 exposiciones organizadas en los años 1868, 1885 y finalmente 1908. Esta última ya enmarcada en las celebraciones del primer centenario de los sitios napoleónicos que sufrió la ciudad un siglo atrás. Como siempre, para hacer este viaje por el tiempo, esta vez por la edad contemporánea, me acompaña el doctor en Historia, Santiago Navascués. Bienvenido, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes. Bueno, este tema ha ido saliendo, ¿no? De vez en cuando, que hemos nombrado alguna que otra de las Expo, en el programa que colaborábamos con Paco Doblas, ¿no? Por las mañanas, ¿no? Sí, la sección que teníamos todas las semanas, eso sí, es. Eso es. Pero bueno, la verdad es que nunca le hemos dedicado un programa completo, ¿no? Nuestro programa de radio. Una horica, bueno, 50 minutos completos. Sí que es verdad que no solo en la sección que teníamos en Despierta Aragón, como decía Santiago, Eso es. Sino que también alguna vez, yo qué sé, pues en algún tema que hemos tratado a lo largo de estas 5 temporadas, pues sí que Pues ha salido un poquito. Saliendo, claro. Pero hablar pormenorizadamente de estas 3 expos, dejamos fuera la cuarta, ¿no? Que fue, bueno, la hemos vivido en general la mayoría de todos, ¿no? Era la Expo 2008, ¿no? Que la tenemos muy cerca, porque, bueno, también fue en ese estilo pues muy impactante en cuanto sobre todo lo urbanístico en la ciudad, pero pues con las otras 3 que vamos a centrarnos hoy pues también lo fue, ese impacto urbanístico que tuvo, vamos a ver esa Zaragoza y ese Aragón en crecimiento en esa segunda mitad del siglo XIX, en las últimas décadas del siglo XIX, el impacto social, el inicio del obrerismo, no sé, va entremezclado muchas cosas y yo creo que lo vamos a pasar bien en este programa, ¿no? Y para entender un poquito mejor este fenómeno histórico que fue y sigue siendo, porque todavía se hace, ¿no? Aunque con otro esquema diferente, la organización de grandes exposiciones de diferentes temáticas, ¿no? Vamos a empezar haciendo un resumen del porqué de su desarrollo, ¿no? A nivel internacional, su razón de ser en su momento, los antecedentes de este tipo de eventos, así como la situación de una Zaragoza y un Aragón, y especialmente de sus élites, pues que buscaban, pues eso, despuntar en el panorama nacional, en España, y en ese mercado nacional, ¿no? Evidentemente, sin la evolución y desarrollo de las revoluciones industriales, pues estas expos, o al menos la forma en la que se desarrollaron en su momento, no habrían tenido sentido, ¿no, Santiago? Sí, así es. Recordemos, a ver, que se considera, pues, que vamos, 4 revoluciones industriales. Se supone que estamos ahora en la cuarta, ¿no? Eso es. La primera, que obviamente fue el inicio de todo, pues se desarrolló a lo largo de bastantes décadas del siglo XVIII hasta casi mediados del siglo XIX. Es la que más duró en Gran Bretaña, pues para después ir expandiéndose, ¿no? al resto del mundo. Fue el inicio de la mecanización, de la aparición de diferentes artilugios y máquinas, especialmente desde el mundo textil en sus inicios, para dar respuesta, pues,
al aumento de demanda de productos que necesitaba pues un mercado en franco crecimiento como el británico en esos momentos. Sí, porque pues a lo largo del siglo XVIII pues se juntan diferentes circunstancias que suponen un aumento demográfico importante en lo que era Gran Bretaña, ¿no? Y eso supone pues a su vez que pues eso, con ese aumento demográfico también la gente tenía más necesidades, pues había más demanda de ropa, por ejemplo, y de ahí pues realmente es que la revolución industrial es que surge precisamente de ese mercado, de esa industria textil, ¿no? En el que se necesita más materia prima, más hilos, más prendas, más rapidez en la elaboración de todo esto, y para eso se necesitaba pues la aparición de ingenios, ¿no? De máquinas, claro, que bueno, pues desde las mecánicas manuales, podríamos decir, hasta el funcionamiento ya con máquinas de vapor, por ejemplo, como para buscar más energía, pues eso es lo que acabará produciendo pues ese desarrollo de la primera revolución industrial, ¿no? Claro, para abastecer a esta demanda, ¿no? que dice Sergio, pues claro, fue necesario un cambio productivo. ¿No? O sea, la búsqueda de nuevas formas de aumentar la producción de artículos manufacturados, lo que conllevó pues a un aumento de la cantidad de materias primas que se necesitaban también, ¿no? Entonces, la primera revolución industrial fue el mayor conjunto de transformaciones tecnológicas, también sociales y económicas, pues que ha vivido la humanidad desde el Neolítico y la sedentarización. Desde luego fue, en cuanto al impacto que supuso, pues desde luego fue el más grande, desde luego. Claro. Entonces, para dar impulso a esa mecanización, ¿no? Para producir más rápido y en mayores cantidades, pues se necesitaron grandes innovaciones, ¿no? Como las máquinas de vapor que comentabas, que darían energía a esas máquinas con las que se quería producir pues cada vez más cantidad y a mayor velocidad, ¿no? Y que se irían aplicando también esas máquinas de vapor pues a los medios de transporte como el ferrocarril. Que también fue revolucionario. Claro, se inventa el ferrocarril en esta época también, ¿no? Es que va todo un poquito, es una pescadilla que se muerde la cola y una bola de nieve que se va haciendo cada vez más y más grande, porque todo produce nuevas necesidades, al final pues esas necesidades van al desarrollo de nuevas invenciones que acaban transformando todo. Un invento y un avance pues lleva a otro, ¿no? O sea, así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, pues también provocó todo esto enormes cambios sociales, claro, y no todos para bien, ¿no? Lo que motivó pues los primeros éxodos desde el medio rural al urbano y la aparición pues de movimientos obreros y políticos que buscaban mejorarse las condiciones de trabajo y de vida de esa creciente mano de obra que se necesitaba en la incipiente industria, ¿no? Pues inicialmente no existía realmente un marco legal que evitara los numerosos abusos que se produjeron. Sí. Abusos como, por ejemplo, pues bajos salarios, hacinamiento en nuevos barrios de los obreros sin servicio alguno en las grandes ciudades, trabajo infantil, no había derecho a baja por enfermedad, no había medidas para asegurar la seguridad en el trabajo y un largo etcétera. Sí, pues también trabajabas hasta tu último día, hasta que te aguantaban las fuerzas. No había todavía en ese momento se empezará a desarrollar a base de pues diferentes luchas, protestas que llevarán muchos años, por ejemplo, lo que hoy en día es la jubilación, ¿no? Entonces, cuando tú llegabas hasta la edad de ya ser anciano, ¿no? Tú trabajabas hasta que podías, hasta que las fuerzas te aguantaban, y cuando ya no te aguantaban, para poder sobrevivir tenías que vivir de la familia, exactamente. O sea, era... Y si no habías sido familia o no te quedaba familia viva, pues... Se siente, ¿no? Era un poquito... Era la situación. Y claro, esto provoca pues muchísimas luchas. Es que va todo concatenado y por eso de ahí eso que has comentado, Santiago, de esas enormes transformaciones a todos los niveles, ¿no? Que se inician ahí, pues que no paran a ningún nivel, y a lo económico, a lo social, a todo esto, ¿no? Y por eso pues fue una revolución tan importante a todos los niveles. Sí, el caso es que esta revolución industrial pues no se produjo solo en las ciudades y en las industrias, pues también llegó y de forma importante al mundo agrario. También. ¿No? O sea, se empezó a producir para abastecer a las ciudades, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? De alimentos. O sea, se empezó a producir paulatinamente una incipiente mecanización, ¿no? En el campo, se empezaron a utilizar fertilizantes químicos con los que aumentar la producción, se invirtieron importantes capitales en el mundo agrario durante buena parte del siglo XIX, creando lo que podríamos llamar pues como capitalismo agrario. Sí. Y por lo tanto, pues también hubo avances tecnológicos en el campo que se mostraron en esas exposiciones de las que vamos a hablar. Exactamente, ahí eso era muy importante. De hecho, solían ser en las grandes exposiciones, solían ser los avances dedicados tecnológicos, científicos, etcétera, dedicados al mundo agrario y ganadero, eran casi los que copaban buena parte de los expositores. Luego hablaremos un poquito de ello, ¿no? Y más aquí en España, ¿no? Que cuando se hicieron esas expos, aunque ya hubiera empezado la industrialización aquí en España, pues era un país eminentemente rural, ¿no? Todavía. Bueno, en general casi todos los países todavía. Es el periodo de
transformación, ¿no? Sí. Pero es el momento en el que las sociedades occidentales en España va un poquito por detrás, pero igual que en otros países, ¿no? Igual Porque que en otros países europeos, siempre sí. se habla, claro, es que, por ejemplo, lo iremos mencionando, por ejemplo, a nuestro compañero Daniel Queyoe, historiador que ha estudiado mucho el siglo XIX, y lo dice, ¿no? Es que tenemos la manía de comparar, por ejemplo, a España, decir, no, es que la revolución industrial en España iba muy atrasada, pero es que siempre la comparamos casi siempre Con la de Gran con la Bretaña. británica o con la posterior, que es muy rápida, pero que realmente es posterior, la de Alemania, una vez reunificada, ¿no? Que es potentísima. Pero es que si la comparas con otros países, por detrás de Francia no va tanto. Y, por ejemplo, está muy al nivel de Portugal, Italia. Austria, que se habla un poquito del Imperio Austriaco, ¿no? Está por encima incluso a nivel, no sé cómo decirlo, porcentual, no sé, porque también, por ejemplo, compararlo con Rusia era un país muy grande, ¿no? Pero en cuanto a nivel porcentual, estaba por encima España, o sea, claro, es que como la Revolución Británica, es la de Gran Bretaña, es que no hubo ninguna, o sea, Claro. la única que se le empieza a aparecer, y muy tardíamente, es la alemana, porque acaba comiendo casi la tostada, ¿no? Pero La es que, alemana y la de Estados Unidos también. es que es injusto Sí. compararla con esa, Claro, por eso. claro. Es que... Entonces, bueno, de hecho, bueno, pues volviendo a lo que estábamos hablando, ¿no? El avance agrario en España en cuanto a tierra cultivada de producción pues fue muy importante a lo largo del siglo XIX. O sea, según datos de Daniel Queyoe, ¿no? De nuestro amigo Daniel Queyoe, que lo nombramos continuamente, ¿no? Cuando hablamos del siglo XIX. Además es colaborador habitual. Eso es. Pues según los datos que aporta en su libro España con honra, pues en España se pasaron de 10,5 millones de hectáreas cultivadas en el año 1800, principios del siglo XIX, a las 18,8 hectáreas en 1888. O sea, casi 19 millones, y estamos hablando de que en menos de un siglo casi se duplica en Eso te iba a decir, es que casi se duplica. Sí, en menos de un siglo. O sea, Claro. lo que se ve un avance muy importante. Y además en el caso aragonés, sea curioso porque hasta la crisis finisecular de finales del siglo XIX, la crisis agraria, que además es a nivel europeo, no solo español, es que claro, el comercio aragonés, básicamente las exportaciones aragonesas eran especialmente agropecuarias, cerealísticas sobre todo. Se llevaba mucho cereal a Cataluña, a la zona de Manresa, que era una especie de distribución desde ahí pues será muy importante, y por eso pues en Aragón pues hubo también un importante crecimiento, podríamos decir, económico a lo largo de ese siglo XIX, y de explotación de tierras, ¿no? Sí, en Aragón, al igual que en otras zonas del país como Castilla y Cataluña, pues se vio entre los años 1825 y 1844 un aumento enorme de la producción por parte de las harineras, que llegaron incluso a cuadriplicar la producción anterior. Ojo, cuadriplicar. O sea, seguro que muchos de nuestros oyentes nos pueden mencionar la existencia, aunque solo se haya en el recuerdo porque hayan desaparecido, ¿no? Sí, pues en mi pueblo hubo una harinera, ¿no? Se recuerda la harinera, o sigue existiendo el edificio que está en ruinas, o se ha reutilizado, ¿no? Muchas localidades aragonesas. Por ejemplo, tú, Santiago, que eres de Gallur, ahí hubo una harinera también, si no recuerdo mal, y ¿no? En este Exacto. caso, en Zaragoza capital, en muchos pueblos alrededor, porque fue una economía muy importante para Aragón en este caso. Sí, luego, y aunque es algo más tardío y solo afectará a la exposición celebrada en 1908, pues resulta que a partir de 1898, después del desastre de Cuba y que dejara de llegar el azúcar de Cuba a España, pues hubo una explosión del cultivo de la remolacha, ¿no? De donde se sacaba azúcar, en torno al Valle del Ebro, pues para producir ese azúcar, En ¿no? muchísimas localidades. Claro, sustituyendo así la anterior producción de azúcar de caña que se realizaba en Cuba y que se pierde ese año pues frente a Estados Unidos, ¿no? En esa derrota, ¿no? Del desastre de 1898. Que en realidad no es que se produzca en el mercado nacional una sustitución. Ese azúcar de caña casi no llegaba a España, a la España peninsular, desde Cuba. Y es en ese momento cuando, de hecho, empieza a haber más producción de azúcar, pero que viene de la remolacha, con una producción además local, regional, en la propia península ibérica, en la propia España, ¿no? Cosa que antes no se producía. O sea, capitales que vienen de Cuba se reinvierten en España. O sea, no todo fue tan desastroso como se solía hablar de esto del desastre del 98. Sí, a ver, sí, fue un desastre más que nada político, de reputación, ¿no? Internacional de España, pero no... Es que de hecho, y de bajas humanas, pero no... Claro, aparte de eso, que murieron ahí gente a patadas, pero es que de hecho para la economía de una amplia zona de Aragón, en este caso que estamos hablando, es que la pérdida de Cuba fue beneficiosa en lo económico y en el campo aragonés, con este tema de la remolacha, ¿no? Y así se mostrará, por ejemplo, en lo que hablaremos más tarde, en esa exposición hispano-francesa de 1908. Claro, supuso un gran avance para la industrialización de Aragón, porque no solo es el cultivo de remolacha, sino también las azucareras para la transformación pues de ese cultivo de remolacha en azúcar, ¿no? Y luego, ¿qué otro producto, en este caso que se bebe, necesita mucho azúcar?
el alcohol. El alcohol. Y es cuando dicen, oye, ahora estamos produciendo azúcar a más puertas aquí al lado, pues podemos hacer una industria subsidiaria que es el tema de el alcohol, ¿no? Que necesita azúcar. Por ejemplo, los oyentes de Zaragoza capital, la famosa azucarera que está al norte del Arrabal, que se ha conservado como centro cívico, Zaragoza Activa creo que es de emprendimiento y tal, se han conservado, por ejemplo, aparte de la antigua central productora, 2 chimeneas de industria. ¿Por qué había 2 chimeneas? Porque una se dedicaba al tema de la fabricación del azúcar, ¿no? Y la otra era para el tema de alcohol. Del alcohol. O sea, están ahí 2 juntas, se han conservado. Pues ahí está el gran ejemplo, por ejemplo. Sí, aquí entró, por ejemplo, en aquellos años, ¿no? Un poco antes de este desastre, el 98, pues la granja agrícola de Zaragoza, que fue creada por Real Decreto el 23 de septiembre de 1881. Fue impulsada por la Diputación Provincial de Zaragoza, quien contrató pues al arquitecto Félix Navarro para diseñar este centro de investigación con el que formar técnica y materialmente a los agricultores y ganaderos del momento, y también para impulsar la creación de nuevos cultivos en Aragón, como fue el caso ya mencionado de la remolacha, ¿no? Etcétera. Situada en el actual barrio de San José y más concretamente en el actual Parque de la Granja. Sí, estaba en ese solar, sí, esa granja agrícola de Zaragoza. Sí, que se llama precisamente así porque ahí estuvo ubicado este centro. Sí, Parque de la Granja. Pues se llevaron a cabo numerosas innovaciones técnicas y científicas para el mundo agrario y ganadero, que luego se presentaban en los expositores de las exposiciones. Eso es. Tanto las de Zaragoza como las celebradas en otras capitales europeas. Sí. Mientras tanto, pues tenemos a una ciudad de Zaragoza que se irá recuperando de los desastres de los sitios napoleónicos a principios del siglo XIX a lo largo de la primera mitad del siglo, ¿no? Claro, por ejemplo, en el año 1808, que es cuando se inician los sitios, ¿no? Ya sabemos que van desde mediados de junio de 1808 hasta la capitulación final de la ciudad, el 21 de febrero de 1809. Claro, la capital aragonesa, pues en ese año 1808, antes de empezar los sitios, tenía alrededor de unos 50.000 habitantes aproximadamente. Creo que no llegaba a 40 y pico mil, más o menos estaba por ahí la cosa. Que quedan diezmados debido a esos 2 asedios por el tema militar, pero sobre todo por el tema de las enfermedades. Hay muere gente a patadas por el tifus, por ejemplo, ¿no? Palafox, José de Palafox, de hecho, acaba sobreviviendo, pero estuvo a punto de despicharla, podríamos decir. Es que acaba enfermo y por eso él no negocia la capitulación, porque él estaba a punto de morir, que al final se salva, pero estaba en un camastro que estaba en las últimas, ¿no? Y bueno, algunas cifras hablan de que de esos casi 50.000 habitantes que tenía Zaragoza en 1808 y que la convertían en esos años en una de las ciudades más habitadas de toda España, junto a Madrid, Barcelona, Sevilla, etcétera, pues algunas cifras hablan de que quedan en la capital aragonesa poco más de 13.000 supervivientes. Es una barbaridad, ¿no? Esa mortandad, esa enorme mortandad provocada por la guerra, por el hambre y esas enfermedades de las que hablaba. Claro, es que para haceros idea de la magnitud, es que haciendo cuentas es casi una quinta parte. Sí, es sí. que imaginaros que de 5 conocidos... No, 4/5 partes casi, lo que mueren realmente. Que queda una quinta parte. O sea, imaginaros que de cada 5 conocidos, pues que a lo mejor solo sobrevive uno. Más o menos, es que es esa proporción, ¿eh? Es una animalada. Claro. Pero bueno. En cambio, pues la recuperación demográfica pues sería rápida, tal y como atestigua Eloy Fernández Clemente, que nos habla de una población de unos 44.000 habitantes hacia 1834. O sea que casi se llega a recuperar el nivel de población de 30 años antes. Sí. O sea, durante 30 años casi más o menos se ha vuelto a recuperar la misma población. Y llegamos a 63.000 habitantes en el año 1857. Que se ha superado ya pues en medio siglo aproximadamente, ¿no? Sí. Más o menos. Pero aún así, claro, está ese retroceso que no solo es recuperar la población anterior, es todo eso que se ha perdido en el camino. De crecimiento. Exactamente. Mientras las otras ciudades están creciendo. Claro. No obstante, que claro, es que estas cifras pues también nos hablan del retraso que los sitios sufridos provocaron a la ciudad, pues tardaría un siglo en volver a ocupar su lugar entre las capitales más pobladas y pujantes del país, con todo lo que ello conllevó. Es que estamos hablando de ciencia ficción, pero a saber lo que hubiera ocurrido de no haberse producido semejante mortandad, ¿no? En esos sitios de Zaragoza, no sabemos lo que habría ocurrido, pero igual ahora Zaragoza, que sigue estando ahí, ya en esa horquilla que estamos ahí con esas peleas de si ya Zaragoza, lo que es capital, ha superado a Sevilla como población, creo que están ahí casi como cuarta ciudad de España, ¿no? Quizás estaríamos hablando de un nivel superior, en plan una Zaragoza como al estilo Valencia, ¿no? Como una tercera ciudad de España en cuanto a población. No lo sabemos, pero desde luego eso se repercutió muchísimo y se acaba superando rápidamente, entre comillas, debido a, sobre todo a finales del siglo XIX, a esos éxodos de población desde el medio rural, ese primer éxodo rural del campo a las ciudades, que luego comentaremos un poquito más. Claro, pero precisamente en el pulso por la recuperación de la ciudad
pues se ve a una burguesía zaragozana dinámica Ujú. que impulsa los inicios de la industrialización de la ciudad desde finales de la década de 1860, gracias a la conversión en esos años de Zaragoza en un nudo ferroviario clave. Mm. O sea, las obras de la primera línea de ferrocarril se iniciaron a mediados de la década de 1850, pero el primer tren llegó a Zaragoza en septiembre de 1861 en una línea que unía a la capital aragonesa con Barcelona. Sí. Estamos hablando de que los primeros ferrocarriles del país pues pasaban por Zaragoza, ¿no? Ujú. Desde entonces y en los años siguientes, pues Zaragoza se convirtió en uno de los nudos ferroviarios más importantes para unir todo el noreste de España. Sí, sí, sí. A esto le fue unido el que se convirtiera en una zona industrial pujante, donde aparecerá en la segunda mitad del siglo XIX toda una industria de fundición y del metal, azucareras, las mencionadas harineras, alcoholeras, etcétera, que llevarían a Zaragoza pues a alcanzar los 100.000 habitantes en el año 1900. Ujú. O sea, que es un cambio espectacular. O sea, no estamos hablando de que en torno a 1809, después de los sitios, estamos hablando de una ciudad que quedan unos 13.000 habitantes, más o menos, después de los desastres de la guerra, y que pues 90 años más tarde está en 100.000, ha superado los 100.000. O sea, es un crecimiento brutal, que buena parte de ese crecimiento realmente se produce ya en las décadas finales de ese siglo XIX. Claro, claro. O sea, un proceso que se produce precisamente por ese crecimiento económico, así como pues por el primer gran éxodo poblacional desde el mundo rural a las ciudades, ante la búsqueda de mayores oportunidades laborales en contraposición pues al mundo agrario, que vivió una grave crisis a finales del siglo por diferentes causas. Por ejemplo, desde esa década de 1860 se vio una paulatina bajada de precios de los productos agrarios debido a la globalización, ya que se empezaba a traer cereal y otros productos desde otros lugares del continente a menor coste, Sí. desde Ucrania fundamentalmente. Desde la zona de Rusia, que pertenecía a Ucrania en esa época, Rusia exactamente, Sí. del norte del Mar Negro, ¿no? Una zona cerealística que lo sigue siendo hoy en día, ¿no? Que lo vemos con las noticias de la guerra de Ucrania y tal. Claro, empieza a producirse lo que hoy en día hablamos de la globalización, no sé qué. Ahí empieza a producirse una globalización en la que ya desde la otra punta de Europa te están llevando toneladas, en este caso de cereal, a un menor precio, porque se cultivaba a un menor precio, y por lo que sea, costaba menos que llegaba al puerto de Barcelona, y por lo tanto ya no se compra tanto cereal aragonés, que era lo que se estaba comprando, que su principal mercado, como decíamos antes, era Cataluña, de ese cereal aragonés, lo que hará que en Aragón, por ejemplo, se empiece a producir pues cierta crisis en el mundo agrario, por esta situación, por ejemplo. Claro, y empecé a hacer pupa también, ¿no? Pues el trigo argentino, el trigo australiano también, ¿no? No tanto como el ucraniano, pero también, ¿no? También llega en esos finales del siglo XIX, un poquito, unos años más tarde, pero llega la famosa filoxera, ¿verdad? Sí, la famosa filosera que afectó a los viñedos, ¿no? españoles con las terribles consecuencias que acarreó. Que fue en toda Europa, ¿no? Pero Había que tirar la vid. fue un desastre. O sea, hasta y- que consiguieron hacer un injerto de la raíz que se comía, pues la Claro. filoxera, se comía, es una especie de pulga, ¿no? Creo que recordaron, que se come la raíz de las cepas, y hasta que no empezaron a desarrollar el injertar raíz de cepa americana, que era más resistente a la filoxera, que de hecho la filoxera llega precisamente a Europa, precisamente por ese proceso de globalización en el que llegan productos de diferentes partes del mundo, y ahí llega un bicho que al que en Europa las vides no estaban acostumbradas, ¿no? Las cepas, y se las comen, ¿no? Y claro, hasta que se inventa todo eso, ese injerto de raíz de cepa americana que era mucho más resistente, pues la industria vinitícola, ¿se dice bien, no? Vinitícola. Vinícola. Vinícola, es vinitícola, mira, inventando palabras. La industria vinícola europea es que se viene abajo, Francia y España, sobre todo, que eran las mayores productoras ya en esa época. Claro, primero afecta a Francia, lo cual vino de puta madre al campo español, pero luego pasó a España y Claro. bueno, pues en fin, pues fue un gran problema, ¿no? Con todos estos sucesos, pues ciudades como Zaragoza pues empezaron a crecer en población, ¿no? Al calor de esta crisis agraria, la gente se va del campo. Claro. Y más, pues bueno, pues al ser un núcleo industrial Zaragoza incipiente, además pues de ser pues centro de comercio, sí. administrativo, militar y universitario, lo que la convirtió, bueno, pues en un eje y centro regional relevante. Y de ahí que creciera tan espectacularmente en esas últimas décadas del siglo XIX. Mientras tanto, sus élites, las élites zaragozanas, aragonesas en general, prestas ya pues, a hacer negocio y a posicionarse también en el mapa del mercado nacional, buscarían lograr pues, una mayor relevancia, y ahí encontrarían la organización de exposiciones como una de las herramientas principales de propaganda que acabaron por transformar el mismo urbanismo de la ciudad.
El inicio de las exposiciones también hay que buscarlo no solo en ese contexto de los avances tecnológicos y científicos de las revoluciones industriales, sino también en ese contexto social, también ideológico y político del momento. El siglo XIX es la época del nacimiento de los estados-nación y de los nacionalismos, tal y como los contemplamos hoy en día. Y toda potencia europea buscaba reafirmarse como nación, lograr la hegemonía política y económica o incluso su propia existencia. Así que, ¿cuál era la mayor potencia en ese momento del mundo, no? ¿Qué nación era la mejor? Pues todo se resumía en la lucha por crear grandes imperios coloniales que sirvieran de base pues para lograr recursos y también para que sirvieran como mercados internos en los que vender luego esa producción creciente que ofrecían los avances de la revolución industrial, ¿no? Bueno, pues ¿qué es lo que se va desarrollando en estos años debido al calor de todo esto, Santiago? A ver, como decías, pues todo consistía en reafirmar la nación, ¿no? Como acabas de decir. Y para ello, pues, había también que mostrar cuán avanzado se era, ¿no? Sacar pecho. Claro, O sea, poner pecho palomo, como siempre digo yo. claro. Así, pues, bueno, en todo ese contexto es cuando surgieron las exposiciones nacionales en Francia, un proceso que culmina en 1844 con la organización de la Exposición Industrial Francesa de ese año en París, y que Gran Bretaña pues trató de emular a un nivel mucho más grandioso, organizando la primera gran exposición internacional en 1851 en el entorno del Hyde Park de Londres y del Crystal Palace. Que desapareció este Crystal Palace en un gran incendio, pero bueno, quiero recordar que el equipo de fútbol para los futboleros, el Crystal Palace que está en la Premier League, creo que se llama así debido a este gran palacio de cristal que se forjó, como uno de los grandes pabellones, hasta está en su escudo ese palacio de cristal, que bueno, fue pasto de las llamas en un incendio, pero se crearon, si no recuerdo mal, por ejemplo, para los que hayáis estado en Londres, creo que lo que es el actual edificio, que es grandioso, que está realmente detrás de Hyde Park, de uno de los accesos, ¿no? De lo que es hoy en día el Museo de Ciencias Naturales, no sé si tú, Santiago, seguro que has estado, que es súper de estilo victoriano, así tal, Sí. fue parte de esa exposición de 1851 de Londres, ¿no? Que fue organizada por el marido de la reina Victoria, que fue el príncipe Alberto, si no recuerdo mal, ¿no? Y bueno, pues claro, es que fue un evento grandioso a imitación de lo que ya se estaba haciendo en Francia, pero vamos, hicieron una gran exposición internacional del Imperio Británico. Aquí ya fue internacional. A la leche, o sea, ya con todo el Imperio Británico suyo, pero también, pues yo qué sé, pues a mostrarse al mundo, invitar al mundo para que viera que, oye, los británicos somos los mejores, ¿no? El Imperio Británico, nuestro apogeo, ¿no? Y bueno, pues ahí, pues todos a imitar, a hacer imitaciones. Claro, entonces, desde entonces, pues la organización de exposiciones fue un no parar y la fiebre de estos eventos pues llegó también a Aragón. Así, en esa efervescencia de una Zaragoza pues que se iniciaba y la industrialización en pleno crecimiento poblacional y a la que acababa de llegar en 1861 el ferrocarril, pues llegó la primera propuesta de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, dirigida por esa élite social, económica y política de la ciudad y de Aragón. Pues llegó la propuesta de organizar la primera exposición aragonesa. Que ese fue su nombre. No fue Expo de Zaragoza 1860, no, fue la Exposición Aragonesa de 1868, que evidentemente pues, bueno, se organizó en la capital aragonesa, ¿no? Sí, al proyecto, aparte de esta Real Sociedad Económica de Amigos del País, Que fue quien la propuso. Pues al proyecto se fueron sumando la Diputación Provincial de Zaragoza y el propio Ayuntamiento de la ciudad, recibiendo también el apoyo de la monarquía de la reina Isabel II. Se veía también pues como una forma de dinamizar la economía regional, mostrando los avances aragoneses y españoles. Pues a pesar de todo ese contexto de crecimiento zaragozano, pues también hay que decir que justo esos años de mediados de la década de 1860 fueron de crisis económica en España, con quiebras de grandes empresas, incluso también pues de una banca que había invertido mucho en las nuevas líneas de ferrocarril, que no estaban dando el dinero que se esperaba. Sí, que se esperaba que eso iba a ser jauja, ¿no? Buah, esto es el negocio del siglo, que en parte lo fue, pero también pues había unas esperanzas de recuperar esas inversiones desmedidas, porque claro, no estemos pensando que es una creación estatal de las líneas de ferrocarril, no, se empiezan a crear a través de varias leyes pues que permitían la creación de empresas totalmente privadas, dedicadas a la construcción de esas líneas de ferroviarias que eran privadas y a su explotación, pero claro, pues luego no había el retorno que se había esperado en su momento, pero esto pasa en España, pasa en el resto de Europa, pasa en Estados Unidos, hay muchísimas quiebras porque claro, se pensaban que iban a tener un retorno económico mucho mayor del que realmente se tuvo, que fue muy grande, pero sobre todo el impacto fue el tema del acortamiento del transporte, además a grandes cantidades. Claro que hasta que se le saca provecho pues cuesta, ¿no? Porque
son cosas que tienen que ir un poco de la mano, ¿no? Para sacar provecho al ferrocarril y demás, pues tiene que industrializarse un poco más la región, ¿no? También, ¿no? Y que favorezca pues esa demanda de traslado de mercancías y de productos de un lado a Incluso otro. ya de pasajeros. Y de pasajeros y viajeros, También, ¿no? exactamente. Claro. Entonces, bueno, también era un contexto pues de crisis económica, ¿no? Debido a la Guerra de Secesión estadounidense, desarrollada entre 1861 y 1865. Que golpea a España muy duramente, a su economía. Sí, porque esta Guerra de Secesión pues había cerrado a la potentísima industria textil catalana el flujo de algodón que llegaba desde el sur de Estados Unidos, provocando numerosas quiebras que afectaron a muchos otros negocios a nivel nacional. Claro, porque debido a esta industria textil catalana, muchos de los industriales catalanes invertían en otras empresas por toda España, o en bancos, ¿no? Y claro, cuando se produce esta crisis de este sector, pues claro, ahí llegan las quiebras que afectan no solo al tema catalán, sino que afectan a nivel nacional. Sí. Y esto será muy importante. Sí, entonces, pues, la exposición aragonesa de 1868 pues se veía como una oportunidad perfecta para animar la economía en Zaragoza, ¿no? y Aragón, y como propaganda para sus élites, ¿no? Para impulsar, ¿no? Para reflotar. Aquí estamos nosotros también, ¿no? Algo más la economía, ¿no? En esa época un poco de crisis. Y entonces el lugar elegido para organizarla fue, aunque hoy no lo parezca, a las afueras de la ciudad. Sí. Extramuros, de hecho. Sí, o sea, se hizo extramuros. Aunque no lo parezca hoy en día, sí. Se eligió la glorieta de Pignatelli, llamada así porque pues allí se había colocado en 1859 una gran estatua en honor a Ramón Pignatelli, el impulsor del Canal Imperial de Aragón, y que hoy esa estatua pues está situada en el parque que lleva su nombre. Sí. Bueno, pues bien, esa plaza estaba situada más allá de la Puerta de Santa Engracia, es decir, extramuros de Zaragoza, hasta que en 1866 pues fue movida un poco más hacia el sur, la puerta, en la puerta, hacia la ribera del río Huerva, para acoger así a esta plaza dentro del recinto urbano zaragozano. Sí. Y para quien no se ubique todavía, esa llamada por entonces glorieta de Pignatelli es la actual Plaza de Aragón. Por eso decíamos que aunque no lo parezca hoy en día, pues es que eso, claro, yo me imagino a la gente de la época diciendo, y lo organizan allí, que está en Casa Cristo, que esto está lejísimos, madre mía, porque se veía así, como que eso era el Ester Radio, como que ahí no iba nadie, como mucho pues alguno a pasear, y eso que ya se empezaba a urbanizar, llevaba unos años urbanizándose, lo que hoy en día es el Paseo de Independencia, que no tenía ese nombre en ese momento, ¿no? Pero bueno, pues esa fue lo que es hoy en día la Plaza Aragón. Eso fue la zona del recinto de la exposición aragonesa de 1868, ¿no? Claro, y en torno a ella, a esta zona, a esta plaza de Pignatelli, a esta glorieta, mejor dicho, se construyó pues un gran pabellón y otros edificios que eran de carácter temporal. O sea, se veía como algo pues para la exposición y ya está, durante un tiempo y luego para desmontar, ¿no? Y claro, eso produjo el inicio de la urbanización de la zona, y lo que fue el final de, pues lo que era el final del llamado Salón de Santa Engracia. Es decir, lo que una vez más digo que hoy en día se llama Paseo de la Independencia, pero que nació pues ya a mediados del siglo XIX como el Salón de Santa Engracia, en recuerdo de ese convento y también iglesia que se conserva hoy en día de Santa Engracia. Sí, fue un evento que transformó el urbanismo de una ciudad que en pleno crecimiento pues comenzaba poco a poco a querer salir de lo que se considera pues como el casco antiguo. La exposición aragonesa de 1868 contó con 3.028 expositores, de los cuales 935 eran aragoneses, repartidos en 4 secciones. La principal fue dedicada a la agricultura, a la ganadería y a los avances en estos campos, y el resto de expositores pues se dedicó a la ciencia, a artes liberales y a las industrias químicas y minerales. Y supuso esta exposición un cambio importantísimo para la ciudad, ¿no? Aunque eso sí, también hay que decir, no hubo mucha suerte, luego lo iremos desarrollando un poquito más a lo que voy a decir, pero no hubo mucha suerte con los inicios de las exposiciones en Zaragoza. Porque cuando no ocurría una cosa, ocurría otra. Ahora lo iremos viendo, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso, en la de 1868, pues la exposición aragonesa no escapó de la situación política que vivía el país, porque junto a esa crisis económica, ¿no? Esos años de crisis económica que hemos relatado antes, ¿no? Pues además estaba una importante crisis social. Siempre que hay crisis económica hay crisis social, evidentemente, porque va todo ligado. Y política. Y política, ¿no? Que me estábamos comentando. Porque se habían surgido además varios escándalos que acabaron salpicando, de hecho, a la misma monarquía de Isabel II, pues hablaba mucho de la corrupción, etcétera, tal. Y bueno, pues la oposición política al gobierno moderado que apoyaba a la reina Isabel II, pues acabó por unirse esos años para realizar, a través de un pronunciamiento, ¿no? Con apoyo militar,
pues acabar no solo con lo que era el gobierno del momento, ¿no? Porque era lo tradicional del siglo XIX, dar un golpe para acabar con el gobierno y establecer un gobierno nuevo de otro corte político, ¿no? En este caso ya no era acabar con ese gobierno del momento, sino que era el objetivo de esa unión de los de demócratas, de republicanos, de monárquicos, pero de otro más democráticos, ¿no? Lo que directamente querían era derribar el régimen isabelino, el establecido a partir de 1833 y luego con las revoluciones del 36, etcétera, ¿no? Acabar con todo ello, establecer un régimen nuevo en España. Sí, no, esto desencadenó la Revolución Gloriosa. Todo eso, ¿no? es que le del pilló año por medio. Del año 1868 que pilló por medio a esta Expo, ¿no? Y tan en medio. Porque Sí. ¿cuándo fue la inauguración de la exposición aragonesa de 1868? El 15 de septiembre, que se hizo pues con todo boato, ¿no? Y apenas pues 4 días después se inició la llamada Revolución Gloriosa, que en poco más de 10 días pues provocó que la reina pues se marchara al exilio. Que estaba de vacaciones en San Sebastián, la mujer, y acabó yéndose. Ah. Porque, pues, con los acontecimientos, o sea, que empieza la exposición de 1868 el 15 de septiembre, y a los 4 días se produce un golpe de Estado en España, que acaba cambiando, o sea, que acaba derribando la propia monarquía, no solo el gobierno, sino la monarquía. O sea, que Sí. dices, qué mala suerte, chico. A los 4 días, que no es un decir, que es que fueron 4 días, exacto. Y claro, ¿qué ocurrió entonces? Claro, ¿continuó la exposición como si tal cual, o qué es lo que ocurre en los días siguientes? Pues que en esos días, claro, se clausuró la exposición, no estaban para fiestas, ¿no? Aunque, bueno, pues una vez que se estableció un gobierno provisional en España, pues se optó por reabrirla el 11 de octubre de 1868 Bueno. hasta su clausura definitiva a mediados del mes de noviembre. Bueno, yo que sé, fue rápida la cosa, pero claro... Sí, tuvo unos meses. No unos meses, o sea, se clausuró se inició el 15 de septiembre, menos de un mes, o sea, estuvo 3 semanas cerrada, o sea, clausurada, ¿no? Y se reabre el 11 de octubre de 1868 y bueno, ya pues luego pues Sí. hasta el mes de noviembre, hasta mediados, que ya es cuando se clausura definitivamente, pero claro, tuvo que hacer un parón a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Con una situación política que al final, como el golpe fue muy rápido, en apenas, lo has dicho tú, ¿no? En apenas 10 días, Isabel II, desde que se inicia, se acaba yendo al exilio, con todo lo que eso se produce, ¿no? ¿Cuándo fue la entrega de premios? Porque claro, se hacían expositores y evidentemente los que iban ahí a exponer no solo era para mostrar sus avances, sus inventos o lo que sea, sino también para ganar premios, con lo que ganar premios económicos, propaganda, etcétera. Sí, pues sea, la entrega de premios a los expositores que ganaron la muestra, pues no se produjo hasta 3 años después de la inauguración. Esto sí que hubo un retraso importante, ¿no? Claro. Un acto celebrado el 27 de septiembre de 1871 con la presencia del nuevo rey de España, Amadeo de Saboya. Fíjate tú, pues estuvo por Aragón, estuvo por Zaragoza, estuvo creo un par de días, pero eso sí, las fuentes de los periódicos de la prensa de la época nos hablan que fue recibido con bastante frialdad, ¿no? Pero bueno, sobre cómo fue, por si os interesa, sobre cómo fue y se vieron esos días, ¿no? Esta revolución gloriosa y el derrocamiento de Isabel II, pues cómo se vivió todo esto en Aragón, pues esto os lo contamos, como siempre os hacemos recordatorio, en el episodio 18 de la 4ª temporada, que tenéis disponible para escuchar cuando queráis en formato podcast, ya sabéis, en aragonradio.es y en el resto de plataformas. Sí, y así fue pues la exposición aragonesa de 1868, que a pesar de los vaivenes provocados por la política, pues debió dejar un buen sabor de boca, pues no pasaron demasiados años hasta que se produjo la organización de una nueva edición más ambiciosa si cabe y que volvió a dar un nuevo impulso a Zaragoza en diferentes aspectos. Apenas habían pasado poco más de 10 años desde la celebración del primer evento, cuando en 1879 la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País pues volvió a proponer una nueva exposición que sería la Exposición Aragonesa del año 1885. Vamos, que la Real Sociedad Económica Aragonesa pues le había gustado el tema, ¿no? A pesar de todo el problema de que tener que clausurarla unos días por la Revolución Gloriosa, digo, oye, ha salido todo muy bien, nos ha gustado, pues vamos a organizar otra. Sí. Más potente todavía si cabe, ¿no? Sí, bajo la dirección de Desiderio de la Escosura, abogado político y por entonces presidente de la Real Sociedad Económica, pues este nuevo evento superó con creces al organizado en 1868. Lógicamente, oye. En primer lugar, se decidió crear un gran recinto, ¿no?, que después acabaría siendo el por entonces nuevo matadero municipal de Zaragoza. Un gran complejo de varios edificios con una extensión de más de 25.000 metros cuadrados y que fue diseñado por el gran arquitecto municipal Ricardo Magdalena. Este recinto sigue existiendo, Sí. aunque con usos culturales, y sigue teniendo pues una importancia enorme,
además de ser un complejo muy bello arquitectónicamente. Anda que no estudié yo días en la biblioteca que hay ahí, del Matadero, porque yo he vivido muchos años por ahí cerca, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que es muy chulo, es que los detalles que tiene el edificio y eso, al final el uso que tuvo durante décadas, ¿no? Ese matadero municipal, pero tú entras dentro, aparte por fuera, pues es una arquitectura muy, muy curiosa, ¿no? De esa época industrial, que además ves ese tipo de arquitectura también en otras ciudades, por ejemplo, me suena a un nivel mucho más pequeño, el caso de Matadero zaragozano, pero es muy parecido a la sede actual, que también fue una fábrica del CaixaForum de Barcelona, por ejemplo. Tú entras y es un recinto muy similar, es decir, que era algo que ese tipo de arquitectura estaba muy de moda, ¿no? Claro, fue creado por entonces a las afueras de la ciudad, pues donde tiene que estar un matadero, ¿no? Claro. A unos 800 metros pues del centro, ¿no? Del núcleo de la ciudad. En la antigua carretera del Bajo Aragón y que hoy en día es la larga avenida dedicada a Miguel Sérvez. Exactamente. Entonces, una vez más, pues el evento sirvió para dinamizar urbanísticamente otra zona de esa Zaragoza en crecimiento, en este caso la parte sureste. Pero si por algo fue también importante esta expo, es porque se consideraba que el recinto estaba demasiado alejado de Zaragoza y por ello se creó la que fue la primera línea de tranvía de la capital aragonesa, siendo un espaldarazo tremendo pues a la creación posterior de la red de transporte público que conectaría a los nuevos barrios obreros desde la periferia con el centro. Eso sí, que nadie imagine un tranvía como el actual, ¿eh? O sea, Bueno, evidentemente. O sea, aquella primera versión de ese tranvía en Zaragoza que entró en funcionamiento por primera vez el 19 de octubre de 1885, pues era de tracción animal o de sangre, y aquí iba tirado por animales. Sí. Aún pasaría casi 2 décadas hasta que se estableció la primera línea de tranvía, que ya en esa época creo que ya había 5 líneas, ¿no? Que funcionaría con electricidad, que sería ya en 1902. O sea, pasan casi 20 años, pero Zaragoza pues tiene esa tradición tranviaria desde 1885 y fue como excusa de, pues si les parecía que estaba ya lejos lo de la exposición de 1868, que estaba donde la actual Plaza Aragón, que les parecía que eso estaba, como he dicho antes, en Casa Cristo, pues imaginaos, o sea, lo que les parecería ir hasta el Matadero, donde está el Matadero, ¿no? En esa época. Pues normal que decidieran crear pues esa primera línea de transporte público, de tranvía, que bueno, pues que fue algo muy icónico para la historia de la ciudad. Pero bueno, ahí está un poquito pues eso que quedó. Y en cuanto a la exposición de 1885, que es con la que estamos, una vez más, igual que había pasado en el 68 con el tema de la Revolución Gloriosa, pues un hecho ajeno al evento provocó también una suspensión temporal, ¿no? Si en el 68, como decía, fue la Revolución Gloriosa, ¿qué es lo que ocurre en 1885? Pues que ese verano se había desatado en una buena parte de España una epidemia de cólera que afectó especialmente a las provincias de Zaragoza y Teruel. De hecho, la capital aragonesa sufrió una de las incidencias más altas, llegando a superar los 2.100 fallecidos. Ojo, estamos hablando de que en 1885 quizás Zaragoza tendría... ¿Qué tendría? Unos 70-75.000 habitantes aproximadamente. Estoy haciendo un poco cálculo y tal. 1885. En 1900 es cuando llegaría a los 100.000, ¿no? O sea, de unos, pongamos 75.000 habitantes, más de 2.000 mueren. O sea, es una tasa de mortalidad altísima. Solo en Zaragoza, o sea, es tremendo, ¿no? O sea, imaginaos el golpe. Claro, la exposición se había fijado en su momento su inauguración para el 1 de septiembre. Pues esto se tiene, como ese verano se desata todo ese brote de cólera en Zaragoza y en otros lugares, ¿no? Pues se tiene que retrasar. Eso sí, la organización y respuesta que dieron las autoridades y sobre todo la ciudadanía de la ciudad hicieron que al año siguiente, 1886, se le concediera a la ciudad de Zaragoza uno de los títulos que tiene en su actual escudo, que es el de Muy Benéfica, que viene precisamente de ese brote de cólera de 1885, que acabó atrasando la inauguración de la exposición aragonesa de ese año. Que claro, si se iba a inaugurar el 1 de septiembre, ¿hasta cuándo se atrasó, Santiago? Bueno, pues por precaución se inició finalmente, ¿no? Se inauguró el 20 de octubre de 1885. Se retrasó mes y medio, ¿no? Sí, eso es, ¿no? Siendo de nuevo un éxito, con más de 1.300 expositores, entre los cuales hubo algunos provenientes de fuera de España. O sea, que era carácter aragonés, pero ya tenía un poquito de internacionalización, ¿no? Eso es. El éxito fue tan importante que se decidió pues hacer una repetición en septiembre del año siguiente. Pues eso es que gustó otra vez. Claro. Y por último, llegamos a la exposición de 1908. Aquí ya ha ocurrido, ¿no? Eso del desastre del 98. Se ha llenado todo de cultivos de remolacha, de azucareras, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues en esa exposición de 1908 pues era el acto central
para conmemorar el primer centenario Sí. de los sitios de Zaragoza. Para eso fue pensada, ¿no? De hecho, Claro. la capital... Es que, de hecho, Zaragoza se convirtió en el centro principal de conmemoración del primer centenario de la Guerra de la Independencia a nivel nacional. O sea, básicamente los eventos del primer centenario tuvieron casi incluso más importancia que el tema del 2 de mayo, famoso en Madrid, en esa época que estaba todavía un poquito en discusión por temas políticos y tal. Y al final, buena parte de esas conmemoraciones del primer centenario se hicieron en Zaragoza, pues en torno también a una exposición que no en todo momento parecía que se fuera a hacer. No, porque, por ejemplo, ya en 1902 se empezaron a organizar comités y juntas para organizar, pues oye, vamos a organizar los eventos del centenario, tal, con tiempo, ¿no? Pero tardó en estar clara la opción de organizar dentro de esos eventos una gran exposición, porque había falta de fondos, como siempre, pues comprar chufletes, ¿no? Y al final pues faltaba dinero. Pero en 1906... Al final, pico y pala, pues se consiguió que el gobierno central, el gobierno español, pues participara en la organización, ¿no? Dando ya un presupuesto. Dice, pues bueno, se dieron 2,5 millones de pesetas, que era una cantidad muy importante para la época. Y ya entonces se creó un comité ejecutivo liderado por el industrial y comerciante que sería clave, Basilio Paraíso, que fue clave para la organización de esta exposición hispano-francesa de 1908. Sí, al principio pues hubo mucho debate. Hubo mucho debate porque no eran pocos los que querían organizar un evento revanchista, ¿no? Contra los franceses, aprovechando pues ese marcado sentimiento nacionalista que todavía seguía imperando en la Europa de inicios del siglo XX. Claro, es una conmemoración al fin y al cabo de una guerra en la que se expulsa al invasor francés, ¿no? Pero finalmente, bueno, pues acabó imperando la idea de Basilio Paraíso, que trabajó para la inclusión de Francia y para dar a la exposición pues un carácter internacional con una mayor proyección. Claro. ¿No? Dijo, vamos a dejarnos de tonterías, Y- que es mejor para la ciudad Claro. darle una proyección más internacional. Y así, además, Claro. dice, aprovechamos para estrechar lazos de fraternidad entre España y Francia. Son unos años en los que además, sobre todo se impulsará más tarde, pero ya se habían empezado hacía años las obras del Campanero, ¿no? La unión ferroviaria por Aragón, por el Pirineo Central entre España y Francia. O sea que, yo qué sé, iba todo un poquito... Aunque le costaría, ya lo sabemos, ¿no? Y bueno, la planificación fue una vez de este evento, arquitectónicamente fue encargada una vez más, de nuevo, al arquitecto municipal Ricardo Magdalena, ¿no? El objetivo era culminar el proyecto de ensanche urbanístico de Zaragoza entre el Paseo de la Independencia, todavía... bueno, fueron en esos años cuando se rebautizó a Paseo de la Independencia desde el Salón de Santa Engracia, ¿no? Pues desde lo que iba desde el Paseo de la Independencia hasta la Ribera del Huerva, en el entorno de la actual Plaza de los Sitios. De hecho, todo ese ensanche sigue esa planimetría del ensanche llevado a cabo, fue un ejemplo, ¿no? Llevado a cabo unos años antes en Barcelona con el famoso Plan Cerdá, ¿no? Pero en pequeña escala. Por ejemplo, si paseamos por la zona, hoy en día, vamos paseando por ahí, no sé qué, entre Paseo de Independencia, nos metemos camino hacia plazas de los sitios, si nos fijamos, toda esa zona de la ciudad está formada por un trazado hipodámico, ¿no? Con manzanas de edificios, que al llegar a las intersecciones de las calles se disponen además en chaflán, en las esquinas, ¿no? Para dar sensación de mayor amplitud, favorecer la creación de corrientes de aire con las que se anida el ambiente de la ciudad, y eso es imitación a una escala mucho más pequeñita de ese ensanche, ese Plan Cerdá famoso de Barcelona, porque es tan famoso el urbanismo barcelonés. Un trazado hipodámico, ¿no? Que comentabas. Así con todo Para- rectilíneo y tal. Es eso, es un trazado rectilíneo, ¿no? De Calles forma- paralelas. de calles paralelas de cuadrado, ¿no? O sea, en forma de cuadrícula, Sí. ¿no? Para que nos entendamos. Y el caso es que, bueno, el lugar elegido para organizar esta Gran Expo de 1908, pues bueno, es el que más se conoce, ¿no? Al final de cabo hoy en día. Pues fue el entorno de esa Plaza de los Sitios antes mencionada, en lo que se conocía hasta entonces como la Huerta de Santa Engracia. Pues todos esos terrenos de la plaza y del ensanche que acabamos de mencionar habían pertenecido en su momento al ya por entonces desaparecido monasterio de Santa Engracia, ¿no? El cual quedó dañado durante los asedios, pero lo cierto es que se dejó perder por la desidia en buena medida. Pero bueno. Sí, porque quedó dañado, pero tampoco como para dejar de existir, ¿no? O sea, se pasa Exactamente, que se dejó perder y luego las Sí. desamortizaciones, bueno, es otro tema. Bueno, se hicieron aquí edificios permanentes, ¿no? Como los que alojaron a la ahora abandonada Escuela de Bellas Artes o al Museo de Zaragoza, que actualmente está cerrado por reformas. Y además pues hicieron una serie de pabellones temporales, así como esa maravilla que es el kiosco de la música, Sí. una estructura modernista de los hermanos Martínez y Ubago, que hoy ya no se encuentra en la Plaza de los Sitios, hoy se encuentra en el Parque Grande. Se trasladó desde la Plaza de los Sitios al No, Parque Grande. se trasladó al Paseo de la Independencia, que Sí. estuvo ahí unos años, y Cierto. luego creo que fue en los años 60, es posible, ¿no? Que ya es cuando se mandó al Parque Grande. O sea, es que Zaragoza es una ciudad de monumentos muy viajeros, ¿eh? Un día podríamos hablar de ese tema, si queréis, nos lo dejáis en comentarios si os parece bien el tema, porque Zaragoza ha sido, con los monumentos,
que los va moviendo de un lado a otro. Bueno, el caso es que la exposición hispano-francesa de Zaragoza de 1908 pues fue también un éxito absoluto. Más de 500.000 de visitantes, que además, según las cuentas oficiales, llegaron a dejar un superávit económico de más de 400.000 pesetas, o sea que es que además se sacó dinero, por lo que se ve, ¿no? En buena parte gracias a esa gran dirección que había establecido Basilio Paraíso, ¿no? Dirigiendo todo el tema de la exposición. Sí, incluso se alargó 2 meses más de lo previsto, Claro. siendo inaugurada el 1 de mayo y permaneciendo abierta hasta el 5 de diciembre, con la participación de más de 5.000 expositores, Ojo. lo que supuso la reordenación urbana de todo el entorno entre el Paseo de la Independencia, la calle San Miguel y el río Huelva. Tuvo un impacto enorme en la ciudad. Sí. Eso sí, como apunte final, hay que citar que, aunque Francia participó en la muestra con 452 expositores, lo cierto es que desde la organización se esperaba una mayor aportación por parte del que, por entonces, era el segundo mayor imperio colonial del mundo, tan solo detrás del británico. Se esperaba un poco más, que hubiera ido, yo que sé, el presidente de la República Francesa, que evidentemente no fue. Bueno, yo que sé, se esperaba a una cosica más, pero bueno, ahí estuvo. Pero ya que se le había dado ese nombre de exposición hispano-francesa, en fin. Y así fueron las 3 exposiciones aragonesas, que entre 1868 y 1908, pues ayudaron a transformar a una Zaragoza en pleno crecimiento, como hemos estado comentando, ¿no? Por delante, y un siglo después, quedaría la más reciente, Expo Internacional del Agua, celebrada en 2008, que con sus luces y sus sombras, pues como todo, pues volvió una vez más, eso sí, a transformar el urbanismo de la ciudad, como todos sabemos, y bueno, hoy en día pues también disfrutamos en buena medida muchos de los restos que dejó esa Expo de 2008, esa exposición dedicada al agua. Y nada, hasta aquí ha llegado esta historia de las expos de Zaragoza, de todo lo que supusieron en cuanto a transformaciones sociales, económicas, políticas y sobre todo urbanísticas, y que todavía han dejado una huella pues muy permanente en la ciudad de Zaragoza. Hasta aquí llega el programa, Santiago, que no me queda más que pues despedirte y como siempre, pues emplazarte a seguir hablando en el próximo episodio de cosicas e historias aragonesas. Hasta la próxima. ¿Te interesa la historia? Recupera este y todos los programas en Aragón Radio Podcast. Hasta que llega este episodio, que esperamos como siempre que os lo hayáis pasado muy bien, que hayáis aprendido nuevas cosas o recordado otras que ya supierais, y ya sabéis que si os perdéis algún episodio, cada sábado tenéis uno nuevo, todos los sábados a las 3 de la tarde, pero si no, lo podéis escuchar en formato podcast en aragonradio.es, Aragón Cultura, historiaaragón.com y en plataformas como iVoox, Spotify, Apple Podcast y ahora también en el canal Historia de Aragón en YouTube. Dejadnos vuestra opinión, vuestros comentarios, suscribiros a nuestros canales, recomendadnos a vuestros amigos, familiares, y ya sabéis que entre todos pues conseguiremos cada vez más divulgar la historia aragonesa. En la técnica hemos tenido a Yael Belda y te esperamos en el próximo programa para seguir haciendo historia en Aragón Radio. Por donde mediano Historia de Aragón, quedo callado. con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Eres tú para los que te buscan, Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Contar a chicos, escuchar a viejos, antiguas batallas de caballeros, tallar en piedra la vida de tantos hombres y mujeres que por ti pasaron, ver chesos en Oza, plantar batalla, en sótanos la foz, la cabaña, jugar con la vida y ganarse el pan, hacer contrabando por la de Roldán. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos.
la Forca o al gigante de la Ribagorza. Pasar Bachimaña cara al infierno, besar la gran facha en pleno invierno, ver Mondarruego remontar el Ara, soltar ganao pasao ver Natuara, salir de Broto en julio a la fin, saludar amigos en Gavarní. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos.